Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la histología del sistema genitourinario femenino. Más adelante vamos a abordar el sistema genitourinario masculino. El día de hoy es un contexto básico de qué implica este sistema genitourinario femenino. Entonces, dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, hay que saber que el riñón es uno de los principales órganos de ese sistema genitourinario. El sistema genitourinario se transforma, bueno, principalmente en lo que es el urinario, en el riñón, los conductos que son los uréteres, la vejiga y la uretra, ¿no? En este caso la uretra femenina, porque la uretra masculina tiene distintas características por el tamaño que presenta y además la cantidad de sustancias que pasan por medio de ella. En el caso de las mujeres es meramente el fenómeno de la micción, es decir, el fenómeno de la orina, y en los hombres también transporta lo que es el esperma, ¿no? En el líquido seminal. Comenzando con el riñón, vamos a hablar sobre sus capas, ¿no? Ya en el video sobre anatomía de riñón mencionábamos que tenía una pequeña capa protectora, una externa y una interna. Estas en general son de tipo de tejido conectivo y principalmente encontramos colágeno. ¿Colágeno de qué tipo? Bueno, colágeno tipo 1 y colágeno tipo 3. En este caso la capa externa además presenta unión o adhesión a las fascias que lo recubren por medio de fibroblastos. Y la capa interna tiene miofibroblastos, es decir, que es una naturaleza un poquito más muscular, pero también relacionada con ese tejido elástico que ayuda a cubrir al riñón. Se divide en dos, una corteza y una médula. En este caso, la corteza se divide a su vez en dos porciones, un laberinto cortical y un radio medular. Es muy importante entender esta división porque, bueno, la nefrona, que es la unidad básica del riñón, presenta distintas partes de la misma en zonas diferentes de la corteza o en la médula. Por ejemplo, a nivel del laberinto cortical encontramos lo que es el corpúsculo renal, la parte inicial del túbulo contorneado proximal, la parte inicial también del túbulo contorneado distal, o bueno, si lo que hubiera un sentido como de alejamiento, pues la parte distal, y parte del túbulo de conexión, túbulo colector. En la parte radiomedular encontramos la porción recta del túbulo proximal y también la porción recta de lo que es el túbulo distal. Aquí no sé por qué puse TB, pero bueno, es TD, túbulo distal. Y los conductos colectores, es decir, la porción de recolección final de la nefrona. Y en la médula, pues vamos a encontrar parte también de los túbulos proximales, de los túbulos distales, al asa de Henle y a los conductos colectores. La corteza, si ustedes alcanzan a observar, se observa cómo es, perdón por la redundancia, pero es tejido conectivo al final de cuentas. Y tenemos que existen distintas túbulos que conectan otras zonas entre cada una de las capas del riñón. La médula, por su parte, tiene un vértice, es lo que conocemos también como las pirámides. Las pirámides tienen una forma pues triangular, ¿no? Así como los acabo de dibujar con el puntero. Y en el vértice de las mismas tiene unos pequeños agujeros. Estos agujeros hacen que se convierta en una naturaleza cribosa y esa naturaleza cribosa, es decir, con orificios, permite el paso de la orina. Es decir, por todas estas regiones es por donde va a terminar este fenómeno de la filtración del plasma para terminar generando orina. La médula se separa entre sí, es decir, las pirámides que tiene se separan entre sí en unas columnas renales que también se llaman las columnas de Bertin. El riñón se divide en lóbulos, tal y como veíamos en el video de anatomía. Pues bueno, la división arterial es por las distintas partes que ocurren dentro de este nivel y por lo tanto lo dividen en lóbulos. Esto quiere decir que si una zona se infarta o si una zona le hace daño, pues no hay tanto problema porque la otra lo va a recomponer debido a que tiene lóbulos, ¿no? Es decir, una división en este nivel. Empezamos con la arteria interlobular, luego tenemos la arteria arcuata, que básicamente está en las bases de las pirámides. La interlobular, pues bueno, entre los lóbulos, ¿no? La arcuata es la que divide los lóbulos. La arcuata a nivel de las bases de las pirámides. Las arterias interlobulares, que son más ramificaciones. Y estas arterias en general van a dar parte de las arterias aferentes que entran al glomérulo y las eferentes que salen del mismo y tienen un drenaje y además se conectan con otras redes para terminar en los plexos venosos. Ahora, hablando específicamente de la nefrona es la unidad básica y funcional del riñón.
Hay de tipo yuxtamedular, que básicamente quiere decir que tiene una asa de Henle bastante delgada, pero más alargada, que llega a una zona más amplia y que por lo tanto tiene una mejor filtración de los iones, por ejemplo, y una zona cortical, es decir, la zona que está más pegada a lo que es la corteza. En este caso todo comienza con una cápsula de Bowman, que la cápsula de Bowman es este recubrimiento que tienen las arterias, es decir, una arteria entra a este nivel, tal y como señala aquí el mouse en este punto. Ahora, esta arteria que penetra a este nivel se recubre por una capa conectiva. Esta capa de tejido se denomina la cápsula de Bowman. Ahora, parte de la cápsula de Bowman, o la gracia de la cápsula de Bowman, es que no es por completo una membrana cerrada, o sea, no es hermética, sino que tiene distintos orificios, por ejemplo, es decir, la fenestración, hoyitos, por medio del cual se va a pasar distintos tejidos, ¿no? O distintos líquidos, mejor dicho. En este caso, la unidad básica son los podocitos, que aquí se alcanzan a observar más o menos. Que básicamente podocitos quiere decir como pies. Son como piecitos que están unidos entre sí. Y que estos van a tener pequeños orificios. Estos orificios que llegan a tener, pues van a permitir el filtrado de líquido del plasma. Ahora, ¿qué dejan pasar? Bueno, dejan pasar principalmente pequeñas sustancias que no necesita el cuerpo, iones y líquido. ¿Qué es lo que no dejan pasar? Pues no dejan pasar proteínas, glucosa, aminoácidos y moléculas grandes. Justamente si esto llega a ocurrir en un fenómeno que se llama, por ejemplo, la proteinuria, hablamos de que quizá haya un daño directo a esta cápsula de Bowman. También durante los podocitos, o en los podocitos mejor dicho, además de esta fenestración que les digo que es como pequeños orificios que permiten el paso de líquido, encontramos canales de acuapurina 1. Con esto nos damos una idea de la gran cantidad de agua que surge por este conducto. Dentro de la cápsula de Bowman también se acompañan a las células mesangiales, que las células mesangiales tienen otro tipo de funciones, como lo es la fagocitosis en la membrana glomerular, un sostén físico para los podocitos, es decir, ayudan a agarrarlos. También no solo al cuerpo de los podocitos, sino que también las prolongaciones, porque algo que les debía mencionar es que los podocitos no son células planas, sino que son células que tienen como bracitos, y estos bracitos forman redes. Estas redes es lo que ayuda justamente al paso de líquido, pero de manera filtrada, ¿no? Como un colador, como una malla que tiene distintas uniones entre sí. Pues bueno, los podocitos tienen bracitos entre sí. También ayudan a la secreción de citocinas, por ejemplo la interleucina 1, que facilita la reparación de los componentes celulares. De hecho, este es un principio muy importante porque muchos fármacos que inhiben a las citocinas, como algunos antiinflamatorios, pueden llegar a generar un daño a nivel renal. Y también ayudan a la contracción, con lo que reducen el diámetro de los capilares, formando este proceso para la regulación de la presión arterial y para ver cuánto líquido pasa por medio de este tipo de estructuras. Entre más delgadito esté el agujero por el que pasa, pues obviamente con más presión va a pasar. Y bueno, también la cápsula de Bowman es el iniciado de un proceso que se llama ultrafiltrado glomerular, que básicamente es esta parte del plasma que les decía, o sea, excretamos lo que no necesitamos y obviamente recuperamos lo que sí se necesita, como la glucosa, proteínas u otras moléculas que no deben de salir. A nivel del túbulo proximal o túbulo contorneado proximal, este se divide en dos porciones, una contorneada y una recta. En este caso la contorneada, que es esta que observamos acá, tiene un epitelio simple cúbico, y dentro de esta van a haber algunas microvellosidades que ayudan al transporte de sustancias. Luego observamos al asa de Henle. El asa de Henle se divide en tres pedazos. Aquí les puse dos porque bueno, una es la asa como tal, la rama descendente del asa de Henle, el asa de Henle como tal de forma directa y la rama ascendente del asa de Henle. La rama descendente, cuando hablamos de una nefrona larga, llega hasta lo que es la pirámide de la médula. El asa de Henle como tal es la que conecta las dos ramas, tanto la descendente como la ascendente, y esta ayuda a que pasen muchos iones y muchos líquidos según sea el caso. Y la rama ascendente, pues bueno, es paralela a esta descendente y está hacia la dirección de la corteza.
Estas tienen la característica de tanto la rama descendente como la ascendente tienen un epitelio simple de células planas que tienen una unión hermética, es decir, están muy pegaditas, y justamente hace que esto tenga una buena característica para que no se filtre cuestiones en exceso, o que se filtre de forma correcta lo que debe de ser filtrado, ¿no? En este caso, para la producción de una harina ya sea concentrada o una orina diluida según sea la necesidad del cuerpo. Luego, hablando sobre la nefrona a nivel histológico, podemos observar al túbulo distal, el túbulo contorneado, que también tiene dos porciones, un túbulo recto como tal y un túbulo contorneado, ¿no? Que es un poquito más distal, como su nombre lo indica. Este se va a unir a una zona que se llama el conducto colector o túbulo colector, que es este que está acá. En este caso, el túbulo distal, que es este que está acá, túbulo contorneado distal, tiene, como les digo, una porción contorneada y una recta. Está en contacto con la arteriola aferente, es decir, la de entrada. Tiene una zona, aquí, esta zona chiquitita que está aquí, es la zona de conexión con la arteriola aferente. En esta pequeña porción tiene una región que se llama la mácula densa. Esta mácula densa tiene la característica de que recibe señales del volumen de líquido y el volumen iónico que hay en el cuerpo. Cuando esta se activa, permite que se generen distintos compuestos que ayudan a aumentar o a disminuir la presión arterial. Entonces es muy importante su entendimiento. Además, al lado de estas hay células yuxtaglomerulares, es decir, al lado del glomérulo. Y en general, estas células yuxtaglomerulares que se encargan de la producción de renina y comienzan el proceso de la renina, angiotensina, aldosterona, que es un video que ya tenemos también en el canal, pues forman, junto con la mácula densa, al aparato yuxtaglomerular, que ayuda a la señalización y al entendimiento de la presión arterial. Cuando esta mácula densa o este aparato yuxtaglomerular en general se activa, podemos observar que hay un aumento o una disminución de la presión arterial según sea el caso. También hay microvellosidades que son mucho más cortas dentro de esta porción y que sirven como cilios, ¿ok? Luego tenemos a un túbulo colector, que es este que viene acá. Es decir, el ya último, ¿no? Donde ya todo este filtrado se recogió y pasa gran parte del mismo. En este túbulo colector nos encontramos un epitelio simple cúbico. Este termina hasta las pirámides renales. Es criboso, tiene distintos orificios para que pasen muchos túbulos dentro del mismo. Se va a componer de dos tipos de células. Unas células que se llaman las principales y otras que se llaman las intercalares. Las células principales tienen un solo cilio y se cree que ese cilio es mecánico. Es decir, si pasa agua y ese cilio lo detecta, quiere decir que está filtrándose bien. Si no pasa agua o pasa muy poquita, es porque algo no está funcionando de forma correcta. O pasa demasiada agua, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ese cilio, que es básicamente como un pelito, se mueve según la cantidad de agua que está filtrándose. Luego hay un paso de líquido, obviamente la orina, y esta porción es muy sensible a la hormona antidiurética, que es la ADH, y presenta canales de aquaporina 2. Cuando se activa la hormona antidiurética y además hay secreción de aldosterona, etc., la sal se mete y la sal tiene la consecuencia de jalar agua. Entre más sal se meta, más agua se mete y por consiguiente más se eleva la presión arterial. El otro tipo de células que se encuentra a este nivel son las células intercalares, que se encargan de la secreción y la reabsorción de hidrógeno, controlando lo que es el nivel ácido básico del riñón y una de las principales funciones que también tiene. Luego esta médula sigue de largo hasta llegar a los conductos colectores como tal, va a llegar a la pelvis renal y después termina en los uréteres, ¿no? Vamos a continuar. Después vamos a tener a las vías urinarias. Primero que nada tenemos a lo que son los uréteres y la vejiga. Los uréteres y la vejiga tienen un epitelio de transición. Es decir, es un epitelio que continúa con el tejido que proviene de lo que es la pelvis renal. Es una lámina o están sobre una lámina fibroelástica y tienen capas de tejido muscular. Si se dan cuenta, este es un corte de la vejiga urinaria. Y aquí observamos gran cantidad de músculo liso. Una capa adventicia, que es una capa protectora, y un urotelio o este epitelio dentro de la vejiga urinaria,
que es el que está en contacto directo con la vejiga. En este caso vamos a ver que en general todo esto es una lámina impermeable de orina, o sea, por aquí ya no debe de pasar orina, ya no debe de salir orina de la vejiga ni de los uréteres, porque se supone que ya son una cavidad en donde la orina ya solo pasa ya para su excreción, ¿ok? O sea, ya no debe de regresar o de salirse, ¿no? Si existiera algún corte dentro de las mismas, pues va a salir por ese corte, pero obviamente ya es patológico, o sea, ya no es normal, ya no es natural. Estas tienen la característica de tener células en mosaico, es decir, células como en zigzag, y tienen una condición en que te ayudan en la distensión. Entre más, esta forma de mosaico ayuda a que se estiren de forma correcta cuando la orina está bastante concentrada, o más que concentrada, está bastante, o sea, hay mucho líquido, permite que se abra de forma correcta el espacio y por lo tanto pase todo el líquido necesario. Y las capas que presenta, tanto musculares como de lámina propia de la mucosa, están muy entrelazadas justamente para que sea impermeable a la orina. La uretra es distinta en hombres y mujeres. En hombres es mucho más larga y en mujeres es muy cortita, ¿no? En ambos casos presenta glándulas mucosas del litré y glándulas intraepiteliales. Ahora, pasando al sistema genital como tal de la mujer, vamos a comenzar hablando de los ovarios. Los ovarios básicamente son un órgano con forma ovoide que presentan una cápsula. La cápsula que presentan este tipo de órganos se llama la túnica albugínea, ¿ok? Esta se cubre por un mesotelio simple que se denomina en muchas ocasiones epitelio germinativo, pero este nombre pues no es tan correcto, realmente es un mesotelio simple cúbico, es decir, de células de forma cúbica, que se está pues bueno por encima de esta túnica albugínea, así como se ve aquí. Esta túnica albugínea es esta que viene en esta porción un poquito más abajo. A ver si con el mouse en color amarillo se ve más. Aquí abajo. Y por encimita está este mesotelio simple, que aquí dice epitelio germinal, pero como les digo, un mejor nombre es el mesotelio simple. Se divide en dos porciones. Una corteza que tiene muchos folículos ováricos. Ahorita vamos a hablar de los folículos ováricos. Y una médula. La corteza va a tener a las células germinales, por eso se le llama epitelio germinal, pero realmente lo germinal ahí son las células germinales, ¿no? El principio básico de esta es que presenta una serie de células que se llaman los oocitos primarios, y más un epitelio, ¿no? Que este epitelio pues es el epitelio de germinación, o en donde puede estar presente justamente. En realidad, estos ocitos ováricos son lo que denominamos folículos ováricos, que van a empezar a madurar y van a empezar por cambios mediados por hormonas a hacerse mucho más grandes y por lo tanto a mediar los fenómenos de la ovulación. Todos estos cambios que va a tener el folículo ovárico están relacionados con la hormona folículo estimulante. Justamente el nombre se llama porque estimula a los folículos ováricos, que en realidad pasan por distintas fases, los estimula a hacerse cada vez más maduros para este proceso de la ovulación y de todos los procesos que tienen que ver directamente con la reproducción humana. La médula, que es otra parte más interna de lo que es este ovoide o este ovario, presenta una serie de fibroblastos, es tejido conjuntivo básicamente muy vascularizado con muchos fibroblastos, y que además presenta células intersticiales que ayudan a secretar estrógenos, ¿ok? Para mantener el equilibrio, la homeostasis de este tejido. Luego nos vamos al folículo ovárico como tal, es decir, la unidad básica del ovario, o sea, lo que llega a secretar, son los folículos ováricos. Estas presentan 4 fases, 4 tipos de folículos ováricos. Tenemos al folículo primario unilaminar, que básicamente quiere decir que solamente es una capa simple de células foliculares, o sea, es muy simple. Luego tenemos a un primario multilaminar, que es cuando ya tenemos muchas capas de células, o sea, ya no es un epitelio simple, sino ya tenemos muchas capas celulares. Y además encontramos a la zona pelúcida, que la zona pelúcida, así como se ve aquí, es como una capa protectora que se compone principalmente de glucoproteínas. Y además tiene uniones en hendidura, es decir, uniones que hacen que la célula esté como muy pegadita, muy compactada,
y que obviamente ningún agente externo busque su daño, o que si ingresa algún agente externo pues no lo dañe. También nos damos cuenta que existe una capa de tejido conjuntivo que se va a conocer como la teca, tanto la teca interna como la teca externa. La teca externa, pues bueno, básicamente cubre a la teca interna que está en esta región. Después nos vamos a dar cuenta que estas células van a tener un crecimiento bastante abundante y nos van a terminar de dar a un folículo secundario, o que básicamente su característica principal es que dentro de toda la zona de este folículo ya presenta un líquido que se llama el líquido folicular. Una vez que este se ha agrandado y que ya tenemos todo, nos da un antro, es decir, un espacio mucho más grande de tejido. De esta región encontramos que va a tener una membrana basal. Esta membrana basal, que ya está en este folículo de Graf o folículo maduro, es la que separa la porción de la teca de esta porción más interna de las células de la granulosa. Dentro de esto, cuando ya tenemos un folículo maduro, solo uno de los ovocitos es liberado justamente para el fenómeno de la fecundación. Obviamente, si no es fecundado, pues se dan todos los procesos de la menstruación. Este proceso de la liberación del ovocito está mediado por la hormona luteinizante, ¿ok? LH, que proviene desde señales del hipotálamo. Ahora, ¿cómo se regula la maduración de este folículo? Bueno, primero que nada hay que saber que todo es hormonal, o sea, proviene de la hormona reguladora de las gonadotropinas, que es la GnRH, ¿no? Que viene directamente del hipotálamo. Esta, a su vez, activa a la FSH y la LH. La FSH, que les digo, es la folículo estimulante, estimula la maduración del folículo, y la LH, ¿no? La luteinizante, que es la que promueve la división de esta célula. La teca, es decir, tanto la teca interna como la teca, bueno, la teca en general, promueve la formación de andrógenos, ¿ok? De estas hormonas que también ayudan a la homeostasis del tejido. La LH, es decir, la hormona luteinizante, hace un proceso de meiosis y forma lo que es la ovulación. Aquí pasa algo muy interesante porque las células en los folículos como tal tienen la característica de que se detienen en un proceso de la meiosis, es decir, ya no se continúan dividiendo porque se detienen en cierto punto, y solamente cuando hay una activación hormonal recomienza, es decir, se reinicia esta división y se promueve esto que es la meiosis, ¿ok? Entonces, cuando la LH se activa, inicia la meiosis de nuevo, porque, como les digo, se pausa por un momento y ahora sí se vuelve a iniciar, y por lo tanto damos el proceso de la ovulación. La LH también permite la formación de un cuerpo lúteo, que el cuerpo lúteo, pues bueno, ayuda a secretar progesterona, ¿ok? En este caso, pues para que se mantenga el tejido apto para la concepción. Sin embargo, si no se lleva a cabo, pues se degrada, ¿no? Y este fenómeno de la menstruación. Vamos a tener un video más adelante sobre la fisiología femenina. Y las prostaglandinas, que también ayudan o se secretan por esta parte hormonal, ayudan a la contracción, ¿no? Durante la ovulación, para que básicamente se mueva de forma correcta este ovocito. Ahora, cuando existe una formación de este periodo, de la estimulación de los folículos, se da un cuerpo lúteo y un cuerpo albicans. El cuerpo lúteo, que viene de este folículo de Graf, es cuando, o bueno, el folículo de Graf pierde su ovocito y por lo tanto el cuerpo lúteo se empieza a generar. Es la transformación del folículo de Graf. Perdón. Básicamente ocurre porque la membrana basal, es decir, esta estructura que separa la zona de las células de la granulosa, se pierde, es decir, se rompe. Por lo tanto, esta degenera. Se transforma la célula y además el mismo folículo se pliega hacia adentro, es decir, se hace como una bolita y forma a este cuerpo lúteo. Además de que está regulado por la IGF-1, que básicamente son unos análogos de la factor de crecimiento similar a la insulina. También está relacionado con la hormona luteinizante y con la prolactina, ¿ok? Luego, el cuerpo lúteo, que originalmente secreta progesterona, esta ayuda al mantenimiento del mismo,
pues hace que el endometrio se transforme, ¿ok? Es decir, la capa del útero empieza a transformarse para su liberación. Y también tenemos a la relaxina, que la relaxina mueve al pubis para que esta pues tenga un espacio más acomodado, ¿no? Para la fecundación y para la inserción de la célula fecundada. Si no ocurre, pues les repito, será el proceso de menstruación. Cuando el cuerpo lúteo se rompe, es decir, se atrofia, se conoce como la luteólisis. No hubo fecundación, entonces se rompe el cuerpo lúteo. Y se vuelven a elevar las concentraciones de FSH y LH de las hormonas para que empiece el ciclo de nuevo. Y esto es básicamente lo que ocurre siempre en el ciclo menstrual, ¿ok? Cuando existe un cuerpo albicans, pues es básicamente este cuerpo lúteo degenerado. Cuando existe un embarazo, el cuerpo lúteo, pues bueno, se mantiene por más tiempo y luego la placenta toma este papel de la secreción de progesterona para el mantenimiento y de la secreción hormonal para el mantenimiento de, o sea, para que no se despegue, ¿no? del útero, sino que se mantenga ahí activo y pegado. Ahora, las vías genitales. Bueno, en cuanto a las vías genitales, vamos a hablar sobre la trompa uterina. Después viene el útero, ¿ok? La trompa uterina conecta al ovario con el útero y tiene cuatro porciones. El infundíbulo, la ampolla, el istmo y la porción intramural. Esta porción intramural pues es la que se conecta con el útero, ¿no? La mucosa es un epitelio simple cilíndrico y tiene plegamientos constantes, es decir, tiene distintos como cilios, ¿no? Distintas vellosidades, distintos plegamientos, elevaciones dentro de esta mucosa. Las células que presenta este tipo de, o la tuba uterina van a ser las células ciliadas y las células en clavija. Las células ciliadas tienen una dirección hacia el útero, es decir, los cilios, que son como unos pelitos, llevan hasta el útero porque lo que buscan es llevar el producto de la concepción, que sería básicamente esta fecundación como tal, hacia el útero para que se implante en el mismo. Y las células en clavija lo que tienen es una secreción. Esta secreción ayuda para la capacitación y la nutrición de los espermatozoides, es decir, para que maduren y para que sobrevivan dentro de la trompa uterina, porque en este lugar es donde ocurre la fecundación. Y bueno, finalmente hay una capa de músculo, que es una capa muy grande de todo lo que es la tuba uterina, que ayuda al movimiento o a la contracción de esta tuba, ¿no? Además de ayudar de los cilios, pues bueno, ayuda también por el propio músculo que presenta. Ahora, hablando del útero, vamos a dar cuenta que el útero presenta tres partes: un fondo, un cuerpo y un cuello. El fondo y cuerpo, pues bueno, se recubre por un miometrio, que el miometrio es esta capa muscular que tiene fibras tanto longitudinales como circulares y se llega a continuar con parte del músculo vaginal. Ahora, la otra parte, que es móvil porque depende de las fases del ciclo menstrual. Si estamos en una fase inicial, por ejemplo, pues esta va a ser más corta, y estamos en la fase ya final, por así decirlo, va a ser mucho más ancha porque necesita la implantación, y si no se da, pues se desprende y se da todo lo que es el sangrado menstrual. Ahora, como les digo, el endometrio tiene fases, tiene tres fases: una fase proliferativa, una fase secretora y la fase menstrual. El endometrio se divide en dos: un estrato funcional, que básicamente este estrato funcional es mucho más superficial, y un estrato basal, que es más profundo. Aquí algo bien interesante es que cada uno de ellos tiene una irrigación diferente. El estrato basal tiene arterias rectas, mientras que el estrato funcional tiene arterias helicoidales, ¿ok? Entonces, arterias rectas para el basal y helicoidales para el funcional. Existen tres fases, como les digo. Ahora, ¿por qué tiene una doble irrigación? El estrato funcional es el más superficial, que aquí está, ¿no? Estratum funcionalis. Este es el que se va a separar en la fase del ciclo menstrual, o sea, el sangrado como tal.
el estrato basal no se separa. Este se queda aquí porque es la base del endometrio justamente. Es decir, es la capa que sostiene a toda esta mucosa interna del útero. La fase proliferativa es cuando ya pasó el ciclo, ¿no? Y ya pasó este sangrado. Empieza nuevamente a proliferar justamente el tejido. Hay un restablecimiento de las arterias, hay nuevas conexiones arteriales, empieza a llegar más tejido, etcétera. Y por lo tanto, se da un restablecimiento, ¿ok? Este restablecimiento está mediado por la hormona folículo estimulante. Luego tenemos a la fase secretora, que la fase secretora es después de la ovulación. En ella hay un engrosamiento, o sea, es muy amplio este tejido, o sea, se hace justamente especial para la inserción de lo que es una célula fecundada. Y por lo tanto tenemos un aumento de glucógeno y de lípidos a este nivel que ayudan a la nutrición y al crecimiento del tejido. Esta mediación de la fase secretora está relacionada con la hormona luteinizante. Y como les digo, también tiene esta porción de las secreciones glandulares y del tejido, o sea, del crecimiento del tejido. Y la fase menstrual finalmente, que es la fase de desprendimiento, como no hubo una inserción de una célula fecundada, este tejido tan ancho pues no debe de estar y por lo tanto se elimina, ¿no? Se saca. Esta fase de sacar es lo que conocemos como la fase menstrual. Es un desprendimiento de todo el tejido que se había formado y que había estado esperando para que llegara esta fecundación, ¿ok? Aquí hay un desprendimiento, como les digo, mediado por una disminución de LH y progesterona. Pero si hay un embarazo a este nivel, se da una hipertrofia del tejido. Es decir, se hace más amplio y especializado para que se quede en ese nivel la célula fecundada. Ahora, el cuello del útero, que es la porción que comunica al cuerpo del útero con la cavidad vaginal, es la unión útero-vaginal, presenta una pared. En esta pared hay tejido conjuntivo y glándulas cervicales. Estas glándulas cervicales ayudan a la lubricación de la cavidad del cuello uterino y a la protección del mismo ante cualquier agente que pueda llegar a penetrar a este nivel. Se caracteriza por tener un epitelio simple cilíndrico que poco a poco va a evolucionar, por ejemplo en el tejido vaginal, a un epitelio estratificado plano no queratinizado. Es decir, de tener una sola capa de células redonditas, va a empezar a evolucionar o va a empezar a cambiar en la vagina, que es una zona de mayor abrasión, por un tejido mucho más amplio, estratificado en capas, o sea, ya tiene varias capas, plano, pero que no tiene queratina, ¿ok? Eso es lo que quiere llegar a entender. Entonces, del cuello del útero pasa de un epitelio simple cilíndrico a la vagina, que es estratificado plano, no queratinizado. Y siguiendo con esta parte de lo que es la vagina, vamos a hablar sobre la misma. Este es un conducto músculo-membranoso que mide entre 8 y 9 centímetros, que pasa desde el útero hasta el vestíbulo, ¿no? Con esta abertura externa. Tiene una adaptación, o sea, se adapta muchísimo a la dilatación y a cambios, justamente para el paso tanto del miembro durante el coito o del producto a la hora del parto. Las capas que presenta son tres: una capa mucosa, una muscular y una adventicia. Esta es la capa mucosa ampliada, ¿no? Esta es la capa en general. Como les digo, esta es la capa mucosa, un epitelio estratificado plano. Esto es lo que les venía mencionando, o sea, son muchas capas de células que están a este nivel. Una capa muscular. Y bueno, ya más externo, una capa adventicia que la cubre ya o la une a la cavidad pélvica. La capa mucosa se divide en un epitelio estratificado plano no queratinizado, eso es lo que les venía mencionando, plano, estratificado, o sea, muchas capas, sin queratina, una capa de hasta arriba de queratina, y una lámina propia, esta lámina propia que lo mantiene muy unido y que permite que justamente no haya una separación de este epitelio durante distintas maniobras que provocan una abrasión del tejido. Este mismo tipo de tejido se continúa con el himen, y el himen es una membrana protectora de esta cavidad, ¿ok? Que puede ser de múltiples formas. La capa muscular, que es esta que está en medio, tiene fibras tanto longitudinales, fibras a lo largo,
y fibras circulares, es decir, fibras que rodean y ayudan a la formación de un tipo esfínter. Y finalmente la capa adventicia, que presenta tejido conjuntivo, es decir, tejido mucho más duro que le permite la unión con el tejido pélvico. Recordemos que estamos hablando de la cavidad pélvica y que por lo tanto se une por muchos ligamentos a todo alrededor y sirve para la protección de este conducto músculo-membranoso. Finalmente, las glándulas mamarias, que como tal no forman parte del sistema genitourinario, pero sí se incluyen dentro del mismo. Las glándulas mamarias son unas glándulas sudoríparas muy modificadas, o sea, obviamente no secretan sudor. Sí tienen otra parte de glándulas sudoríparas, pero no secretan sudor como tal. Y están para lo que es la leche, ¿no? Los cambios en la pubertad son muy amplios, tanto en hombres y en mujeres, ¿no? O sea, en mujeres es este crecimiento y en hombres pues es este detenimiento del mismo. Además de presentar como tal la propia glándula, adentro tienen más glándulas, es decir, son glándulas múltiples, que terminan en un conducto galactóforo, que es el que conduce la leche para su salida por el pezón. Alrededor del pezón tenemos a lo que es la areola, esta es parte de lo que les decía, ¿no? El lóbulo, que secreta todo, por el ducto que lo va a mandar hasta el conducto galactóforo, que es el que va a terminar de salir por el pezón. Ahora, la areola, que está alrededor del pezón, tiene glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas y glándulas areolares, que permiten la lubricación y el mantenimiento homeostático de la porción. Los conductos que presenta son los intralobulillares, que básicamente son una proliferación constante, es decir, se van haciendo cada vez más grandes, y la regulación de las secreciones que tiene está mediada por la progesterona, por los estrógenos y por la prolactina. El intersticio, todo el tejido que está alrededor del mismo, además de tener tejido adiposo, presenta células mioepiteliales musculares y que además son de epitelio y que ayudan al sostenimiento de la glándula. La oxitocina se activa en el reflejo de succión y la primera cantidad que se genera después del embarazo, o sea, a la hora del parto, se llama calostro. El calostro tiene linfocitos, proteínas, pero lo más importante es que presenta la inmunoglobulina A. Que esta inmunoglobulina A básicamente es la primera protección que tiene el niño ante el niño o niña, obviamente el infante, ante cualquier agente que le quiera causar un daño. Es como la vacuna natural que le da la madre, esta inmunoglobulina A. Y bueno, muchísimas gracias por haber visto el video, espero que les haya servido y les haya sido de utilidad. Ya saben que si les gustó pueden darle a like, suscribirse, compartirlo y dejar un comentario bonito. Tenemos una serie de videos ya sobre anatomía, fisiología del parto, algunos fármacos, enfermedades como la producción de prolactina, etcétera. O sea, tenemos un canal bastante variado en ese sentido que pueden checar los videos si así lo desean. Sin más, les agradezco por haberlo visto y nos vemos pues en uno próximo. Hasta luego.